Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Sic Wei, el caníbal de Tailandia. A mediados de los años 50, en Tailandia, varios niños desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron a atar cabos y señalaron a un hombre con un pasado militar inquietante y rumores de prácticas caníbales. Mientras la población lanzaba advertencias a sus hijos para que no vagaran al anochecer, crecía la tensión entre el miedo colectivo. Las sospechas cada vez más escalofriantes y la polémica que rodeaba a este individuo lo pusieron en el punto de mira. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Sic Wei, el caníbal de Tailandia. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Siempre me ha fascinado explorar relatos que combinan lo misterioso con lo real. Esas historias que consiguen erizarte la piel y a la vez te hacen reflexionar sobre la condición humana. No os voy a engañar, me ha resultado sobrecogedor sumergirme en esta investigación. Mezcla un trasfondo de trauma, discriminación, crímenes sumamente crudos y un personaje que, dependiendo de quién preguntes, es tanto un villano de leyenda como una víctima de intereses ocultos. Pero antes de entrar en detalles, me parece importante situaros en el ambiente de la Tailandia de mediados del siglo XX, donde las tensiones sociales y la presión policial podían dar lugar a desenlaces inesperados. Todo lo que os narraré a continuación está basado en testimonios reales, informaciones documentadas y hasta teorías que recorren Internet. Poneos cómodos porque pronto vamos a hablar de una figura llamada por muchos el caníbal de Tailandia, aunque la verdad, o lo que se cree que es la verdad, pudiera ser bastante distinta. Pero empecemos por el principio. Dicen que desde pequeños los padres en Tailandia asustaban a sus hijos diciéndoles: no te quedes fuera hasta tarde o vendrá el caníbal a buscarte. Leyenda, caso real, confusión, conspiración, dejadme que os vaya contando y vosotros mismos valoraréis si fue un tremendo error judicial o si realmente sucedieron estos hechos escalofriantes. Este es un tema bastante intenso que involucra la historia de un supuesto responsable de actos terribles contra menores y que incluso ha sido tachado de caníbal. Os adelanto que se llama, según diversas fuentes, Sic Wei Sae Un. El nombre Sic Wei puede aparecer escrito de muchas maneras: Sic Wei, Si Wei, etc., debido a la complejidad de la transliteración del tailandés. Hoy vamos a zambullirnos en una trama que tuvo lugar en Tailandia en torno, como ya hemos dicho, a los años 50 y que no os va a dejar indiferentes. Para poneros en contexto, hay quien compara este caso con el de un individuo famoso en Indonesia llamado Sumanto, también señalado por dedicarse a, vamos a decir, prácticas de este tipo: canibalismo. Sin embargo, la historia de Sic Wei en Tailandia es única. No solo se le acusó de alimentarse de órganos internos de sus víctimas, sino que llegó a contar con un grupo de gente local que lo defendía y que no lo consideraba culpable de los crímenes que se le achacaban. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué algunos tailandeses mostraban simpatía o incluso creían en su inocencia? Ahora lo veremos. Comencemos por lo que se cuenta habitualmente en Tailandia para asustar a los pequeños: no deambules por las noches o Sic Wei te comerá. Esta advertencia, que suena casi a leyenda, supuestamente servía para que las madres y padres lograran que sus hijos no regresaran tarde a casa. Les decían que Sic Wei o Sic Wei era ese ser malvado que se llevaba a los niños con malos comportamientos o que se quedaban fuera hasta altas horas. Y de ahí la fama del personaje. Según varios documentos, Sic Wei nació en 1927 en Shantou, China, y se trasladó a Tailandia en 1946 en busca de trabajo. Allí se estableció como jardinero en la provincia de Prachuap Khiri Khan. Se cuenta que había sido soldado luchando contra Japón y que durante el conflicto sufrió un trauma tan espeluznante que, para sobrevivir cuando no disponía de alimentos, se vio obligado a comer a algunos de sus compañeros ya fallecidos. Esto supuestamente lo marcó de por vida. Entre 1954 y 1958, las autoridades tailandesas empezaron a sospechar que este hombre estaba detrás de la desaparición y pérdida de la vida de varios niños, de entre 5 y 11 años, en diferentes lugares: Bangkok,
Rayong y otras zonas. Según relatan, llegó un momento en que la policía, bastante presionada por la opinión pública, lo encontró en 1958 cuando estaba intentando deshacerse del cuerpo de un niño. Parece ser que lo habían pillado justo cuando intentaba quemarlo. Lo que hallaron fue el cuerpo sin órganos internos. La policía afirmó que Sikwei se había alimentado de dichos órganos. Según los relatos más directos, lo acusaron de quemar los cuerpos para encubrir las huellas y devorar partes como el hígado o el corazón de esas víctimas. Se cuenta que en sus primeras confesiones reconoció haber ingerido los órganos de algunas víctimas. Cuando lo interrogaron, él habría reconocido estos actos, aunque rechazó ser un caníbal de forma sistemática. Existe la versión de que en sus primeras declaraciones no se defendió apropiadamente porque apenas sabía tailandés y estaba muy confuso. De hecho, corren rumores de que la policía podría haberlo presionado para confesar a cambio de la promesa de devolverlo a su país de origen. Las supuestas motivaciones que se dieron sobre por qué Sikwei atacaba a niños eran para mantenerse joven al alimentarse de órganos infantiles, para practicar cierto tipo de brujería o ritual oscuro que exigía órganos de niños, o quizá por haber adquirido el gusto por estas prácticas desde la guerra, cuando debió recurrir a extremos para sobrevivir. Él mismo explicaba que los niños eran el blanco más fácil, por su inocencia y por ser fácilmente manipulables. Se dice que el 16 de septiembre de 1959 lo sentenciaron a la pena capital mediante un pelotón de fusilamiento en la prisión de Ban Quang. Su cuerpo no fue enterrado de inmediato, sino que se embalsamó y permaneció expuesto en el Museo Forense del Hospital Siriraj durante décadas. En Tailandia, aquel cuerpo momificado y etiquetado como caníbal se convirtió en una oscura atracción para algunos visitantes que iban al museo. En agosto del 2019, ese cuerpo embalsamado fue retirado de la exhibición tras un aluvión de protestas de la población y de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas personas creían y siguen creyendo que Sikwei era inocente y se hallaba allí en contra de su dignidad humana, ya que nunca hubo pruebas contundentes de que fuese realmente el perpetrador de los crímenes. De hecho, comenzó a circular con fuerza la teoría de que era un chivo expiatorio. La policía, forzada por la presión social, necesitaba a un culpable rápidamente, y se habrían aprovechado de la barrera del idioma para adjudicarle confesiones falsas. En Internet surgieron debates y recogidas de firmas pidiendo que se reconociera la falta de pruebas contra él y que se le proporcionara un funeral decente. Se reunieron hasta 11.000 firmas, cifra nada despreciable, para exigir su liberación póstuma de aquella condición de monstruo expositor en el museo. Una explicación que ha circulado mucho es que durante aquellos años había un enorme recelo contra las personas que provenían de China, lo que pudo facilitar su inculpación. Además, existía la figura de un vicegobernador muy poderoso, cuya familia política incluía a un pariente con posibles trastornos mentales llamado Glenn. Algunos lugareños afirman haber visto a este Glenn portando el corazón de una de las víctimas, pero que por su parentesco con un alto cargo, la policía nunca se atrevió a investigar. Algunos incluso creen que se ocultó toda esta información. Hay declaraciones de personas que conocieron directamente a Sikwei. Por ejemplo, un testimonio recogido en un documental de PBS Tailandia pertenece a un vecino apodado Siwon Apa, quien aseguraba que su propia madre sentía un gran cariño por aquel hombre, descrito como tranquilo, bondadoso y pacífico, en absoluto alguien que hiciera daño a inocentes. Otro testimonio de un vecino llamado Wipak afirmó que Sikwei ni siquiera dominaba el tailandés y que estaba convencido de que era un hombre amable que jamás habría cometido esas atrocidades. El 23 de julio de 2020, finalmente, el cuerpo de Sikwei fue incinerado en el templo de Wat Bang Prakok, situado en las inmediaciones de la prisión de Ban Quang. Asistieron personas cercanas, un reducido grupo de policías locales, miembros de la Comisión de Derechos Humanos y otras personas que habían luchado por limpiar su nombre. Tras la ceremonia, guardaron las cenizas en el mismo templo, en un intento de darle, al fin, un reposo digno. En conclusión, esta historia se mezcla con leyendas populares, discriminación, presiones sociales y quizá un fallo grave en la investigación. La pregunta queda en el aire:
¿Fue Sikwei realmente el causante de todos estos sucesos? ¿O fue la víctima de un complot y de circunstancias que le superaron? Es un misterio que incluso en pleno siglo XXI sigue dividiendo a la gente en Tailandia. Por mi parte, confieso que me produce cierta pena pensar que alguien, inocente o no, haya sido exhibido así, y encima la justicia no había aclarado del todo la verdad. Desde luego es un caso que sacude la conciencia. La historia de Sikwei en Tailandia presenta versiones que lo retratan como un culpable irrefutable o como un inocente condenado bajo presiones policiales y sociales. La cronología de acontecimientos apunta a que fue acusado de actos terribles, se le relacionó con leyendas populares que infundían miedo a los niños y finalmente su cuerpo quedó exhibido en un museo forense durante décadas, desatando controversias sobre la ética de esa decisión. Así que es difícil saber ¿qué sucedió realmente? Tras quemar los restos de Sikwei, se intentó cerrar un capítulo que sin duda había desatado todo tipo de conjeturas y estudios posteriores. Así concluye este caso con multitud de incógnitas que permanecen abiertas y con una percepción pública dividida sobre quién fue realmente Sikwei y hasta qué punto se le puede responsabilizar de lo sucedido. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Sikwei fue la persona tras estas tragedias? ¿O pensáis que su historia es la de un chivo expiatorio? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!